Bendiciones con todo, tema 47, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la ceremonia en el monte Ebal, y utilizamos Deuteronomio capítulo 27. Habiendo ya terminado la recapitulación de todos los mandamientos en el capítulo anterior, capítulos del 5 al 26, Moisés anima al pueblo a que ponga en práctica la enseñanza que recibieron. Eso es importante, fundamental. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Es necesario que el conocimiento no solo se quede en la cabeza, sino que se ponga en práctica y así transforme nuestras vidas. Eso es importante, fundamental. Si no solo leer, hay que estudiarla y lo más importante, poner en práctica la palabra de Dios. Monumento de testimonio. Moisés instruye al pueblo a construir un monumento de piedra en el cual debían escribir la ley que acababan de recibir. Deuteronomio 27:8. Posiblemente solo estarían escritos los 10 mandamientos, que sirven como resumen de toda la Torá. Este momento les servirá de recordatorio para que cumplan la ley de Jehová su Dios cuando entren en la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo del 2 al 3 lo siguiente: en el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando haya pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios le ha ordenado a tus padres. Moisés señaló el lugar preciso donde debían levantar ese monumento de piedra. Deuteronomio 27:4 dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. El monte Ebal está en el centro de la tierra prometida, hoy en Samaria. Al pie del monte Ebal estaba localizado el pueblo de Siquén, hoy Nablus. Del otro lado del valle está el monte Gerizim. La elección de ese lugar no era al azar. Precisamente en ese sitio fue donde Abraham hizo el primer altar cuando entró a la tierra prometida. Sí, vamos a recordar Génesis capítulo 12, versículos 5 al 7. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En la entrada de los israelitas en la tierra prometida y la edificación del monumento en el monte Ebal marcarían el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Efectivamente, el Señor le dio descendencia a Abraham y ellos poseyeron la tierra prometida.
A la par del monumento de la ley, los israelitas debían edificar también un altar tal como lo hizo el patriarca Abraham. Deuteronomio capítulo 27, versículos del 5 al 7 dice: y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar a Jehová tu Dios. Y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, sitio descubierto. En 1980, el arqueólogo israelita Adán Sertal descubrió lo que podría ser el altar de Josué. No está al pie del monte Ebal, como los samaritanos creían, sino en un punto alto. Desde allí no es visible el monte que los samaritanos llaman Gerizim, por lo que el arqueólogo ha dicho que el Gerizim original es otro monte cercano, hoy llamado Monte Cabir. Un dato interesante es que el supuesto Monte Gerizim, los samaritanos construyeron un templo que se sustituyó al templo en Jerusalén. Esa era una de las principales fuentes del conflicto entre judíos y samaritanos. Jesús hizo referencia a esto cuando habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 4, versículo del 9 al 24. Lea esta historia en casa, es una historia muy interesante. Ahora, el acto profético. Moisés instruyó a la nueva generación que, luego de levantar el monumento y el altar en el monte Ebal, debían hacer una ceremonia en que se comprometían a cumplir los 10 mandamientos. Dice Deuteronomio capítulo 27, versículos 9 al 10 lo siguiente: y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Todo el pueblo volvería a oír la ley y confirmar el pacto con Dios, como en el monte Sinaí, pero ahora estando ya en la tierra prometida. Al final de la ceremonia, las 12 tribus se dividirían en 2 grupos. 6 tribus se apartarían viendo hacia el monte Gerizim y las otras 6 tribus volverían hacia el monte Ebal. Escuche, Deuteronomio capítulo 27, versículos 11 al 13. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Aser, Zabulón, Nan, Dan y Nectalí. ¿Qué les parece? En Deuteronomio leemos la instrucción que Moisés dio para esa ceremonia, pero en el libro de Josué leemos cuando los israelitas finalmente la cumplieron. Escuche Josué capítulo 8, versículos de 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de Moisés, un altar de piedras enteras sobre los cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie uno a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas
que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Qué maravilloso, mire. En el siguiente capítulo de Deuteronomio 28 veremos cuáles son estas bendiciones y maldiciones. Ahora, por voz de los levitas. Al final de este capítulo 27 se mencionan unas advertencias dadas por los levitas, la tribu que fue dedicada para servir al Señor. ¿Sí? ¿Por qué se mencionan, aparte de las maldiciones del capítulo, en el capítulo siguiente? Tal vez porque son temas de sanidad, o tal vez por tratarse de actos que pueden hacerse sin que nadie se dé cuenta. Los levitas advierten que vendrán maldiciones a los que hicieren lo siguiente. Escuche: fabricación de ídolos, robo de propiedad, engaño al ciego, aprovecharse de los extranjeros, huérfanos y viudas, las relaciones prohibidas con la madrastra, hermana o suegra o animales, herir al prójimo a escondidas, el asesinato a sueldo. ¿Qué les parece? Y la última maldición hace referencia a la falta de voluntad de someterse a la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Mire, maldito el que no cumple la palabra de Dios. ¿Entiende bien esto? Esto es gravísimo. Gravísimo no obedecer la palabra de Dios. Como hemos dicho, Dios no quiere maldición para su pueblo. Más bien, Él quiere que haya bendición. Pero al final es una elección que cada uno hace. Pero Dios nos ha dado libre albedrío. Sí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La bendición, escuche bien, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Mucho, ¿no es cierto? Qué maravillosa es la ley de Dios. Qué perfecta es la ley de Dios, que ella nos declara bendición cuando obedecemos, pero también maldición cuando desobedecemos. Si usted está escuchando esta palabra, si usted no ha aceptado a Cristo, aquí le presentamos la oración de fe. Queremos que sea un hijo de Dios, que se convierta en un hijo de Dios. ¿Sí? Por favor, repita esta oración con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le damos gracias al amado Padre Celestial por regalarnos la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios, verá que es maravilloso. Pero no se quede con hacer una oración. Cualquiera puede repetir una oración. Venga a la palabra. Venga a instruirse en la palabra.
y pide el Espíritu Santo y dígale, yo quiero obedecer esta palabra, porque yo quiero bendiciones para mi vida y para la vida de mi familia. Y después predique esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y ore dándole gracias al Señor por la palabra. Y cante alabanzas dándole gracias al Señor porque le ha salvado. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, fiel y verdadera. Tu palabra que cada día nos enseña. Tu palabra que cada día nos instruye. Tu palabra, Señor, que nos bendice. Señor, oramos que el Espíritu Santo mueva esta palabra, lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y sea puesta en práctica, Señor. Sabemos que si ponemos en práctica, sabemos que si obedecemos, tendremos la bendición de Dios. Y las bendiciones de Dios son las mejores. Es lo mejor que podemos tener. Ayúdanos en esto, Espíritu Santo. Ayúdanos. Que las personas comprendan, entiendan que es mejor obedecer tu palabra. Porque cuando desobedecemos, hay maldición y eso no queremos en nuestras vidas. Llena de tu Espíritu Santo a la iglesia, a la familia y a todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Que esta palabra, fuente de vida, traiga un despertar, traiga una cosecha, traiga un cambio en este mundo que lo necesita con urgencia. Y nosotros te damos gracias por eso. Alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios. No se queden en escuchar, busque obedecerla, busque ponerla en práctica y busque reenviarla para que otros conozcan estas verdades también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones también.